francamente es muy difícil que se construya un discurso presidencial diferente de la narrativa que el gobierno ha venido ofreciendo hasta ahora, ¿no? Como decía Karjan, tú eres aquello que haces, no lo que dices que harás. En ese sentido, haciendo un análisis político, yo siento que la narrativa del gobierno tiene un tufillo a esta idea anacrónica de la razón de Estado o la del fin justifica los medios, atribuida a Maquiavelo, pero que en términos criollos parece que el gobierno la ha traducido, muy mal traducida por cierto, aún nos aferramos al poder como sea, ¿no? Ese es para mí el propósito que el gobierno ha transmitido: mantenerse aferrado con uñas y dientes al poder, no importa si con ello me bajo el desempeño de toda la gestión pública, ¿no? Bajo esta premisa se entiende claramente por qué, por ejemplo, el Ejecutivo ha hipotecado algunos ministerios a cambio de los votos necesarios en el Congreso para poder evadir la vacancia presidencial. El problema con ello es que es muy fácil caer en el exceso. Lo planteo de esta manera, ¿no? Si embargar ministerios a cambio de votos, aceptando la extorsión congresal, ya está mal, hacerlo con los sectores más sensibles del Estado, como lo son salud y educación, por ejemplo, es un exceso, ¿no? Si convocar funcionarios sin capacidades de gestión está mal, reponerlos en otros puestos clave luego de su pésima gestión o convocar funcionarios con denuncias de corrupción también es un exceso. Peor, si militarizar la gestión de la protesta ya está mal, cargar con más de 70 muertos producto de esa decisión es un exceso, ¿no? Y ni que hablar de la nula y desafortunada comunicación de gobierno, ¿no? Si ya se comunica mal de por sí, con un cúmulo de frases desafortunadas, cambiar a las cabezas de los medios públicos por gente que no tiene las credenciales adecuadas es un completo exceso, ¿no? Como se puede notar, se trata de la narrativa del exceso. Este gobierno se ha convertido en el gobierno de los excesos. Entonces, ¿cómo reanimas a una opinión pública desencantada por estos excesos que han provocado además un pésimo desempeño en la gestión? ¿Qué le vas a decir ahora a esos 8 de cada 10 peruanos que desaprueban al gobierno? Y podría decirse que los gobiernos siempre pasan por bajos niveles de aprobación, ya. Pero el problema es que este mismo número de peruanos quiere además un adelanto de elecciones, tema que antes de aquel primer intento de vacancia a PPK nunca había estado en agenda pública. Es decir, si el norte de la gestión es solo mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, lo más probable es que en el discurso presidencial se recurra a la clásica lista de lavandería de indicadores intrascendentes o peor aún, a la promesa escéptica del logro futuro, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer un análisis del desempeño del gobierno mirando a los sectores más representativos, ¿no? Por ejemplo, me pregunto, ¿qué indicadores se van a exponer como avances en salud o educación, que han sido los sectores más precarios del gobierno y los que justamente son los más cercanos a la ciudadanía? ¿Acaso será el número de muertos por dengue o el número de profesores Bamba, ¿no? Entonces, no es coincidencia, además, que estos sean los ministerios concesionados a los sectores políticos más extremos e informales, ¿no? Ahora, también hay sus excepciones, como en todo, ¿no? Por ejemplo, transportes, vivienda, producción, comercio exterior y turismo. Estos son los sectores que de alguna manera han sostenido la gestión pública hasta el momento. Otro caso aparte es el del sector interior, que tiene tremendo reto frente al tema de inseguridad ciudadana, pero tiene un problema, ¿no? Este sector depende mucho del trabajo o del desempeño del ámbito judicial, que todos sabemos, justicia es lo que menos ofrece, ¿no? Ahora bien, en cuanto a economía y finanzas, varios especialistas han hablado de que estamos ya en una recesión técnica o en camino a ello de manera inminente, ¿no? Frente a ello, no se han visto impulsos importantes a la inversión pública, considerando además que venimos recuperándonos de una inflación significativa en el último año, ¿no? Tampoco se ha notado ningún esfuerzo por trabajar de la mano con el sector privado, ¿no? Salvo algunos eventos para la foto.
considerando además, ojo, que es el único sector de la sociedad que apoya este gobierno. Ese es un dato interesante, ¿no? Y espero analizarlo en el siguiente video. Mi pregunta es, ¿qué tan positivo es para el empresariado nacional que 7 de cada 10 CEOs apoyen a un gobierno que es impopular para 8 de cada 10 peruanos y que encima nos está llevando a una recesión no vista desde la pandemia, ¿no? Yo estimo que los empresarios se van a desencantar pronto de este gobierno. Y la situación se torna mucho más difícil debido al impacto del fenómeno del Niño, que además de afectar enormemente la vivienda, la seguridad y la infraestructura de nuestra población, ya viene haciendo estragos en sectores como pesca, agricultura, comercio exterior, turismo, entre otros, ¿no? Además, el fenómeno del Niño va a ser un tremendo reto para el sector defensa y para el INDECI, ¿no? Y a ellos se suman también otros sectores involucrados como transporte o vivienda, que, por cierto, han sido sectores involucrados en los casos de corrupción más graves del último año, ¿no? Justamente los sectores además que han tenido que asegurar medidas de prevención en infraestructura y vivienda frente al impacto de lo que va a ser el fenómeno del Niño. Mi pronóstico es muy malo, muy desesperanzador, porque creo que volveremos a ver como siempre huaicos llevándose carreteras, puentes, casas, principalmente de los sectores más vulnerables, ¿no? Y para cerrar, si analizamos a la presidencia del Consejo de Ministros, este ha sido sin lugar a dudas el causante de esta narrativa de los excesos, ¿no? Como se sabe, el pasivo más importante que tiene el gobierno es el de la muy mala gestión de la protesta social, gestión que es rectoría exclusiva de la PCM y que provocó las muertes de más de 70 peruanos a causa de la represión militar policial. Y ni qué decir de la mínima vinculación con los diferentes actores sociales o las autoridades locales y regionales respecto a la gestión descentralizada o la gobernanza territorial, ¿no? Mi impresión es que esta situación no se va a poder resolver a corto plazo y se va a seguir cargando con ello, a menos que se asuma el costo político y se realicen los cambios necesarios para disminuir las tensiones, además de asegurar, por supuesto, justicia a los deudos de todos los frentes del conflicto, ojo, ¿no? A esto se suma esta especie de trampa por los votos con los que el Congreso más desprestigiado de la historia del Perú tiene maniatado no solo al Ejecutivo, sino a otros poderes del Estado, ¿no? Se trata de una especie de estructura simbiótica, ¿no?, en la que uno vive del otro y viceversa. En algunos espacios académicos ya se viene hablando del modelo que Steven Levitsky bautizó como autoritarismo competitivo, ¿no? Yo particularmente lo definiría más bien como un autoritarismo incompetente, francamente, producto del precario desempeño en la gestión de ambos poderes del Estado, además, ¿no? Y para graficarlo claramente, podríamos ensayar una matriz donde el eje horizontal sea el eje ideológico de izquierda y derecha y el eje vertical mide el desempeño en la gestión pública, ¿no? De esa manera podríamos ubicar, por ejemplo, a los sectores más sólidos, hablo de vivienda, transportes, comercio exterior, turismo, produce, los que mencioné hace un rato, hacia el centro derecha de la matriz y más o menos sobre la media del desempeño de gestión. Por otro lado, más abajo, por debajo de la media de desempeño, hacia la derecha en el eje horizontal, se podría ubicar a la PCM, principalmente por su pésimo manejo de las protestas y su muy desafortunado manejo de la comunicación. Justamente los roles más importantes que tiene la PCM como vocero del gobierno, ¿no? Y mucho más abajo de la PCM, todavía hacia el extremo izquierdo, podríamos ubicar al Ministerio de Salud y hacia el extremo derecho al Ministerio de Educación. Los sectores por coincidencia de mayor demanda social y con la mayor precariedad de gestión. Como se observa, estos son los principales sectores que arrastran hacia abajo la gestión del gobierno, ¿no? Ahora bien, siempre ha habido buenas y malas gestiones en los diferentes ministerios de los diferentes gobiernos, ¿no? Pero la particularidad en este caso es que justamente la PCM como cabeza del gabinete es la que debería de liderar y jalar hacia arriba a los sectores y no como se observa ahora, que es uno de los que viene jalando hacia abajo el desempeño del gobierno, ¿no? Ahora, mención aparte el tema de la comunicación. Este tema de la comunicación de gobierno, de la cual
Nuevamente, la PCM es la institución rectora y, como ya señalé, este no solo ha sido nulo en su ejercicio, además porque no ha lanzado ninguna campaña de comunicación pública, sino porque además ha minimizado la utilidad de la comunicación tan solo con el control de los medios públicos para asegurar el autobombo, ¿no? En ese sentido, termina siendo bastante obvio cuál debería ser el cambio más evidente como primera medida en el marco de estos primeros 7 meses de gestión. No es un cambio más que cantado, el de la PCM, ¿no? Con relación a salud y educación, el problema es que justamente son dos de los sectores que se han transado a cambio de los votos para evitar la vacancia presidencial. En ese sentido, es probable que aún se siga arrastrando esa fórmula perversa que embarga la salud y la educación de los peruanos por una sostenibilidad precaria, ¿no? En conclusión, el gobierno puede haber asegurado los votos para su continuidad sobre la lógica legal, pero a costa de perder casi toda la legitimidad ciudadana que se alimenta principalmente del buen desempeño de las políticas públicas, justamente las más cercanas a la gente, que son salud y educación. En ese sentido, si el gobierno mantiene esa estructura de seguir a expensas de la extorsión congresal, va a seguir deslegitimándose, las protestas se van a normalizar y se va a desalentar el apoyo del empresariado, ¿no? Particularmente, creo que no es sostenible que la población siga aceptando que mueran ciudadanos por falta de atención frente a epidemias como el dengue, que ya se venían controlando en periodos anteriores, o que sus niños sigan expuestos a colegios que se inundarán o se caerán a pedazos frente al fenómeno del niño, y encima con profesores bamba, ¿no? Y en ese escenario, a la gente no le importa mucho, francamente, si el buen desempeño viene de la derecha o de la izquierda. Lo que sí queda claro es que un buen desempeño nunca vendrá de los sectores más extremos.